Muy buenas noches, estimados amigos. Sean ustedes bienvenidos a la sesión académica del Colegio de Medicina Interna de México. Agradezco al autor Servier su apoyo y participación en las sesiones académicas del Colegio de Medicina Interna durante este año. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Juan Carlos de Anda. Él es un gran amigo, él es jefe de Medicina Interna del Hospital Especial del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, experto en el tema, y el cual versará sobre recuperando el enfoque glucocéntrico en diabetes tipo 2. Agradezco su atención y cedo la palabra al doctor Raúl Carrillo Esper. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Mi nombre es Raúl Carrillo y bueno, a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, su mesa directiva y nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a esta sesión académica con la que iniciamos la semana. Y el día de hoy vamos a tratar de un tema de gran interés para todos y todos los internistas, que es lo relacionado también al control glucémico y a la diabetes mellitus. El tema de hoy es muy interesante y lleva el título de Recuperando el enfoque glucocéntrico de la diabetes mellitus 2. Y bueno, esta charla va a ser impartida por un gran internista, por un amigo de todas y todos nosotros, bien conocido, que es el doctor Juan Carlos Anda Garay. El doctor Anda Garay es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, tiene una gran experiencia en diabetes mellitus y bueno, dentro de sus muchos cargos y títulos, tiene el de la maestría en Ciencias de la Salud. Él es un miembro muy activo del Colegio de Medicina Interna de México y bueno, como es conocido de todas y todos ustedes, en la mesa directiva del doctor Nico Secchi, fue el coordinador académico de nuestro colegio. Entonces vamos a tener una excelente charla. El doctor Anda Garay, como les comentaba y lo saben, tiene una gran experiencia en diversos temas de la medicina interna y la diabetes mellitus no es la excepción. Entonces los invito a escuchar con atención la plática del doctor Anda Garay y como ya lo saben todas y todos ustedes, al final de la misma tendremos la sesión de preguntas y comentarios. Los invito a que nos acompañen para que el doctor Anda Garay, que es un experto en el tema, conteste todas nuestras dudas y preguntas. Disfruten la sesión y nos vemos al final de la misma. Saludos. Muy buenas noches, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros en la sesión del Colegio de Medicina Interna de México. Agradezco al Colegio de Medicina Interna y al Laboratorio Servier por la amable invitación en este día especial, que es un día más de conmemoración y de reconocimiento de la importancia de tratar al paciente que tiene diabetes. Hoy día se celebra el Día Mundial de la Diabetes y es un esfuerzo justamente cada vez para tomar más conciencia de la complejidad y de lo importante que es abordar en todas las esferas esta importante enfermedad. El punto que voy a tratar es un tópico relacionado a la recuperación del enfoque glucocéntrico en el manejo de diabetes mellitus tipo 2. Cuando se leyó el título se generó cierta controversia porque daba la impresión de regresar exclusivamente al enfoque basado en glucosa y sabemos que en el momento actual esto no puede ser así. Al contrario, es uno de los elementos más importantes junto con otros que vamos a ver en el transcurso de esta charla y que nos va a permitir establecer un abordaje integral que es una característica distintiva de la medicina interna. Mi nombre es Juan Carlos Anda, soy médico internista y es un gusto estar esta noche con ustedes. Estos son mis conflictos de interés. Y como lo comentamos hace unos minutos, hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes y el lema de este año es educar en salud para proteger el futuro. Y no hay nada más importante que la educación en todos los niveles, la educación del médico, la educación del asistente en la nutrición del paciente, que la educación del propio paciente para poder establecer las medidas adecuadas y lograr garantizar el éxito
en el tratamiento de esta enfermedad que es sumamente compleja. Les presento a Frederick Grant Banting, uno de los artífices más importantes en el descubrimiento de la insulina. Él nació el 14 de noviembre de 1895 y debido a su natalicio hoy se conmemora un año más del Día Mundial de la Diabetes. Todos sabemos que diabetes mellitus es un problema catastrófico de salud. Junto con la obesidad ya se ha demarcado como una de las grandes pandemias de nuestra población en el mundo moderno y es una enfermedad que tiene una carga relacionada con la densidad demográfica. Ustedes pueden ver este mapamundi y es muy interesante porque englobamos predominantemente dos escenarios, año 2017 y una proyección al año 2045. Si ustedes ven en regiones geográficas, por ejemplo, en el caso de Asia, donde hay una gran densidad poblacional, ustedes ven que el porcentaje de pacientes y el número de pacientes con diabetes va directamente relacionado a la población. Absolutamente todas las poblaciones de la faz de la Tierra tienen un incremento notable y tienen una proyección en niveles muy alarmantes en números para tener diabetes mellitus. En el caso de nuestro país, sabemos que es una entidad que está afectada terriblemente por obesidad y de la mano van también enfermedades con diabetes mellitus. De tal manera que se estima que para el 2045 logremos ocupar a nivel mundial el cuarto lugar en diabetes con más de 21 millones de pacientes aquejados por esta terrible enfermedad y sin duda alguna todo aquello que representa la carga de comorbilidades y el gran riesgo a la mortalidad. Para el 2045 tendríamos casi 700 millones de habitantes con diabetes mellitus y sabemos que una parte importante de estos pacientes tiene enfermedad cardiovascular. Como lo vemos en este estudio de corte, es un estudio muy interesante porque nos da enfoque de lo que vivimos en el abordaje clínico del paciente que tiene diabetes. Es una corte de más de 34,000 pacientes con diabetes mellitus, se siguen a lo largo de 5 años y el objetivo es ver predominantemente cuáles son las complicaciones cardiovasculares más frecuentes. Y si ustedes ven, en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, las 3 patologías más importantes es enfermedad arterial periférica, sin duda alguna falla cardíaca, y enfermedad coronaria crónica, como ustedes lo pueden ver. De tal manera que la enfermedad cardiovascular es una complicación sumamente frecuente en el contexto de diabetes mellitus y sabemos que el paciente que tiene diabetes mellitus, como ustedes lo pueden ver en este estudio de medidas de asociación, podemos ver que el paciente que tiene diabetes mellitus comparado con aquel que no tiene una mayor probabilidad de manera significativa de hacer desenlaces cardiovasculares en todos sus escenarios, como lo podemos ver en la gráfica que aquí les señalo. Y el otro punto importante de este estudio es que veamos a lo que nos enfrentamos los médicos que atendemos pacientes que tienen diabetes a una diversidad y heterogeneidad de manifestaciones de enfermedad cardiovascular que sabemos son la principal causa de morbimortalidad. De tal manera que les hago una pequeña referencia. Vean este estudio, se dividen hombres, se dividen mujeres. Vean a lo largo del tiempo en las ejes de las horizontales, están distribuidos por edad, este grupo poblacional, y en las ejes de las verticales son eventos por cada 1,000 personas año, eventos cardiovasculares o enfermedad cardiovascular. Ustedes pueden ver cómo aquel paciente en línea verde que no tiene diabetes tiene a lo largo del tiempo el incremento esperado, de acuerdo a la población, de la probabilidad de tener un desenlace cardiovascular. Pero vean, por ejemplo, el paciente que tiene diabetes, tanto para hombres como para mujeres en línea
De color rojo, la probabilidad a lo largo del tiempo a mayor edad se incrementa de manera significativa e incluso si ustedes ven la línea azul, que es la probabilidad de que un paciente que tuvo un infarto del miocardio haga un nuevo evento cardiovascular, se parece o va de la mano o tiene un comportamiento muy semejante a aquel que tiene diabetes mellitus. A raíz de estos escenarios, y sabemos que a raíz de estos comportamientos se estableció que diabetes mellitus es una manifestación de enfermedad cardiovascular. Y no se diga aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus y han tenido una enfermedad cardiovascular, estos pacientes potencialmente son de alto riesgo, incrementan la probabilidad, tanto en hombres como en mujeres, de tener un desenlace cardiovascular adverso, siendo una población extremadamente vulnerable. ¿Qué pasa en aquel paciente que yo establezco un diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2? Vean este estudio muy interesante que trata de establecer la prevalencia de complicaciones en pacientes que tienen diabetes recientemente diagnosticada. Vean, por ejemplo, más del 18% tienen una albuminuria, creatinuria de más de 30 miligramos por gramo. Aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular menor de 60, es decir, que tienen manifestaciones de enfermedad renal crónica, se acercan al 10%. Hay un estudio muy interesante que se relaciona a esto con el estudio de Wisconsin, que establecen también que estos pacientes que tienen diabetes de recién diagnóstico ya tienen cierto grado de retinopatía por arriba del 10%, siendo la manifestación principal los microaneurismas. Y vean cómo en este estudio 12.1% de estos pacientes tienen manifestaciones de retinopatía diabética. No se diga cualquier anormalidad que implique definición de enfermedad renal, que puede oscilar hasta el 25%. Estamos hablando en albuminuria, anormalidades de imagen o anormalidades de la tasa de filtrado glomerular. Y vean a su lado derecho las complicaciones macrovasculares, como estos pacientes también tienen un porcentaje nada significativo de antecedentes de enfermedad macrovascular, siendo cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares importantes. Conclusión, de tal manera que en el momento en que establezco el diagnóstico de un paciente que tiene diabetes mellitus, debo de pensar que han tenido estos pacientes una génesis desde el punto de vista fisiopatológico que han impactado en disfunción endotelial y que este paciente tiene mayor riesgo de complicaciones. Por lo tanto, la arista de manejo integral, tomando en cuenta los factores de riesgo y tomando en cuenta la propia glucosa, es esencial en estos pacientes y por lo tanto, el fenómeno de manejo relacionado a la glucosa sigue siendo vigente, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Todos sabemos que uno de los elementos que más impacta de manera significativa es la glucosa postprandial. Vean ustedes, el paciente que tiene diabetes mellitus, que tiene tendencia a hiperglucemia postprandial, tiene una marea de alteraciones que generan predominantemente disfunción endotelial, un estado preinflamatorio a nivel endotelial, disfunción del mismo y por lo tanto un mayor riesgo de tener ateromatosis generalizada. Estos pacientes tienen un desequilibrio derivado de este incremento de la glucosa entre las sustancias vasoactivas, predominantemente disminuyendo sustancias vasodilatadoras e incrementando actividad de sustancias vasoconstrictoras como endotelinas. Sabemos que los productos avanzados de glucosilación y el efecto inflamatorio también son importantes. Estos pacientes también tienen un incremento notable de citocinas proinflamatorias que favorecen disfunción endotelial y, por supuesto, tienen anormalidades de la adhesión a nivel endotelial y también tienen un impacto importante en la propia disfunción endotelial. ¿Por qué es importante? Y traduciéndolo en el aspecto clínico, vean, por ejemplo, este estudio que relaciona la glucosa postprandial con varios desenlaces, incluyendo infarto agudo del miocardio y mortalidad global. Es muy importante destacar que uno de los desenlaces más medidos en diferentes estudios, hablando en términos de dislipidemias, de diabetes, de hipertensión, es mortalidad global, porque sabemos que el grosso de la población
que fallece en estos pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmitibles es enfermedad cardiovascular y corrobora importantemente a la mortalidad global. Por eso es un punto importante. Vean, por ejemplo, en el caso de la glucosa plasmática postprandial, cómo la elevación y el mal control, sobre todo de este índice, se incrementa o se relaciona de manera significativa comparado con aquel que tiene control óptimo con desenlaces de infarto del miocardio y, por supuesto, como ustedes lo pueden ver a su mano derecha, con mortalidad global. Conclusión, el paciente que tiene anormalidades del control de la glucosa o tiene diabetes mellitus, la glucosa postprandial también tiene un impacto significativo en los desenlaces cardiovasculares y en la mortalidad global en este grupo de estudios. Uno de los estudios más importantes que nos permiten dirigir o de los intentos es establecer el grado de control metabólico con la probabilidad de hacer desenlaces cardiovasculares. Vean ustedes, por ejemplo, en este estudio del Reino Unido, donde están divididos hombres en barras grises, mujeres en barras de color rojo, y por diferentes grados de hemoglobina glucosilada, la probabilidad de tener infarto del miocardio a lo largo del seguimiento en esta población. Si ustedes ven hemoglobinas glucosiladas de menos del 6.5%, vean la probabilidad y vean ustedes como 1% por arriba de este corte se incrementa de manera significativa para ambos géneros la probabilidad de tener un desenlace en el seguimiento con un estudio bastante completo de más de 471,000 pacientes. De tal manera que sabemos, en base a este tipo de estudios, que por cada incremento de hemoglobina glucosilada en 1%, independientemente del grado o del tiempo de evolución de diabetes, se asocia a una probabilidad de más del 18% de tener a largo plazo un infarto agudo del miocardio, tanto para hombres como para mujeres. De ahí la importancia que si yo tengo un paciente de reciente inicio, tengo que implementar las estrategias para establecer control glucémico de manera eficaz y, por supuesto, garantizar protección cardiovascular, control en el peso y, por supuesto, control de los otros factores de riesgo como cifras de presión arterial, dislipidemias, anormalidades del ácido úrico y, por supuesto, impactar de manera significativa en su estilo de vida. Vean otro estudio que nos enseña ahora en una población que tiene diabetes, pero que tiene falla cardíaca, cómo la alta variabilidad hacia arriba de hemoglobina glucosilada se asocia a una esperanza de vida mucho menor. Vean, por ejemplo, en el caso de la línea tendiente de color azul claro, que estamos hablando en este caso como desenlace, no tener mortalidad, estos pacientes que tienen una variabilidad de hemoglobina glucosilada baja, es decir, no hay tendencia a elevarse, tienen una mejor esperanza de vida en este contexto, en esta población que es diabética y con falla cardíaca comparada con aquellos que tienen una tendencia a tener variabilidad alta de hemoglobina glucosilada, entiéndase un incremento notable, invariablemente a largo plazo impacta en la probabilidad. Y si yo lo establezco como causa o como mortalidad global de manera significativa, se ve estos pacientes que tienen baja variabilidad o tienen tendencia a la baja de hemoglobina glucosilada, tienen una esperanza de vida y una probabilidad de estar libre de mortalidad por cualquier causa mucho más alta que aquellos pacientes que tienden a tener hemoglobina glucosilada mucho mayor. Y creo que esto se complementa con un motivo importante y que las guías han establecido y que ahora que sabemos que con las nuevas reuniones y los nuevos postulamientos se han establecido que en el abordaje del paciente que tiene diabetes todo importa. Y vean, por ejemplo, cómo el aspecto de la glucosa sigue siendo trascendental. Este estudio me gusta mucho porque nos da muchos mensajes. Uno, sabemos que a mayor hemoglobina glucosilada, ustedes pueden ver los rombos de color amarillo
Evidentemente hay mayor riesgo de complicaciones microvasculares, macrovasculares y mortalidad. Creo que aquí no nos queda duda y creo que sabemos y está muy bien establecido que a mayor descontrol, mayor desenlaces adversos. Pero algo que les quiero llamar su atención es cómo estos pacientes que tienen corto tiempo de evolución, un periodo de evolución o de detección más corto, aún estos pacientes que empiezan con hemoglobinas glucosiladas muy descontroladas tienen una probabilidad alta de tener estos desenlaces. De tal manera que nos da pie a pensar que estos pacientes recientemente diagnosticados debemos de establecer todas las medidas y las estrategias necesarias para controlar de manera óptima. Evidentemente, a mayor tiempo de evolución, las curvas o los factores o las medidas de asociación se van incrementando, pero creo que vale mucho la pena destacar que en los primeros años pesa mucho. Hemoglobinas glucosiladas que yo los meto en el primer año a control o que puedo caer en inercia terapéutica. Si caigo en inercia terapéutica de acuerdo a este estudio y retraso el control de estos pacientes o el paciente no entra en control en las primeras años de tratamiento, evidentemente está arrasando una serie de cambios a nivel endotelial y de complicaciones que van a favorecer un desenlace adverso en los siguientes años y cada vez va a ser más complicado establecer un fenómeno que está muy bien reconocido desde hace algunos años. Y hemos tenido estudios que nos han demostrado características importantes de cómo optimizar y tener un control estricto en hemoglobina glucosilada se ve reflejado en reducción de complicaciones. Ustedes pueden ver el estudio de SST, un estudio también que utilizó población con diabetes, donde se estableció manejo intensivo. Vean ustedes, por ejemplo, cómo hemoglobina glucosilada disminuyó comparado con el grupo estándar, el grupo intensivo 1.8 para el UKPDS, que es un estudio clásico y muy importante, 1%, y el estudio ¿no? A cargo del doctor Peter Gay también tuvo un descenso de 1.2%, y ustedes pueden ver en los diferentes escenarios el impacto en complicaciones de manera significativa, predominantemente complicaciones microvasculares, como ustedes lo pueden ver de manera clara. Y el estudio creo que traduce este sentido de integrar la atención médica, es el estudio Steno 2, a cargo del doctor Peter Gay. Es un estudio pequeño, pero que trata de establecer cuán benéfico puede ser un control multifactorial de las diferentes variables, lípidos, presión arterial, peso, alimentación, actividad, y por supuesto un control intensivo de la glucosa comparado con un control habitual o con una estrategia habitual. Vean, por ejemplo, a lo largo de los años, en este estudio, cómo la terapia de control intensivo, tomando en cuenta cada uno de los factores, incluyendo la propia glucosa, se separan en los primeros años del grupo de tratamiento convencional a su favor, es decir, este grupo de pacientes sometidos a un control muy estricto tanto de la glucosa como de los otros factores impactaron de manera significativa, aquí vemos la significancia, en el porcentaje de nuevos eventos cardiovasculares y por supuesto también mortalidad. Vean, por ejemplo, cómo en los diferentes desenlaces cardiovasculares, muerte por causas cardiovasculares, evento vascular cerebral, síndrome coronario, necesidad de revascularización o de cirugía de bypass, amputaciones, radicalmente hay una diferencia a lo largo del tiempo en el porcentaje de eventos de desenlace cardiovascular mucho menor en el grupo de terapia intensiva versus aquellos con terapia convencional. E incluso para desenlaces como nefropatía, retinopatía, disautonomías, que sabemos que es una complicación, y por supuesto neuropatía. Conclusión de este estudio es que el control estricto de la glucosa en conjunto con las medidas de control de otros factores de riesgo cardiovascular y modificaciones del estilo de vida impactan de manera significativa en los desenlaces. UKPDS ha sido un estudio que nos ha dejado mucho y creo que desde el punto de vista de metodología es un estudio extraordinario que trata de
dividir dos grupos de diabetes mellitus, a los cuales a un grupo se les da manejo intensivo basado fundamentalmente en insulina, sulfonilureas y un tratamiento convencional habitual. Y a lo largo del tiempo se ve el impacto. Como ustedes pueden ver, los primeros resultados es un notable impacto de manera significativa en complicaciones microvasculares y no así en los primeros cortes para complicaciones macrovasculares. Pero el gran impacto que nos da UKPDS es que yo disminuyo la probabilidad de complicaciones microvasculares en un promedio de 28% por cada 1% de hemoglobina glucosilada que descienda a este grupo de pacientes. Y recientemente se presentó este estudio en el Congreso Europeo de Diabetes, el UKPDS, de seguimiento a 44 años. Aquí les muestro cómo el estudio original 20 años, que empieza en el 77, termina en 97, cómo hay 10 años de monitoreo postestudio y hay un seguimiento extra de 14 años. Y hay algo muy interesante que vale la pena destacar. Vean, por ejemplo, en complicaciones macrovasculares, como lo veíamos aquí, en infarto agudo al miocardio que no alcanzaba una P significativa, que aquí lo podemos ver, como en el 2007, que estamos hablando ya de 30 años después, este grupo que se sometió a tratamiento intensivo y que disminuyó de manera eficaz y que alcanzaron 6.7% de hemoglobina glucosilada, para los 30 y 44 años disminuye la probabilidad de tener eventos o de desenlaces cardiovasculares como infarto agudo del miocardio. Ustedes lo pueden ver en un 15%, como la reducción de riesgo relativo para microvasculares, para complicaciones microvasculares, persiste a los 30 y 44 años en un 24 y 26% respectivamente, con significancia estadística, y cómo impacta de manera importante mortalidad. En esta extraordinaria presentación que se dio por el grupo inglés, pues establece que uno de los puntos más importantes es que estos pacientes tienen de manera certera control metabólico en las fases iniciales y que sin duda alguna esto impacta evidentemente en las otras variables, y es lo que estamos viendo. De tal manera que una gran conclusión es que estos pacientes que se beneficiaron de un manejo óptimo, estamos viendo 34 años después, aquella población que todavía vive, el impacto significativo comparados con aquellos que tuvieron un tratamiento convencional. Y creo que esto ha sentado la base para establecer, y este cuadro es muy destacable porque ahora establece las recomendaciones que la protección cardiovascular y cardiorrenal que le demos al paciente con los fármacos antidiabéticos que conocemos, en particular agonistas del GLP-1 e inhibidores de SGLT2, más el manejo y optimización del control metabólico, más la pérdida de peso, más el control de factores de riesgo cardiovascular, tienen el mismo peso. Y esto es muy importante destacarlo, porque de nada sirve que yo someta a un paciente que tiene diabetes mellitus a manejo con un inhibidor de este GLT2 que sabemos que tiene un impacto significativo en desenlaces cardiorrenales y que sabemos que tienen ya una indicación, si no puedo controlar peso, si no puedo controlar tabaco, si no puedo controlar presión arterial o lípidos. De nada sirve yo tener un medicamento que tenga un fuerte poder en disminuir la glucosa si no puedo controlar peso o factores de riesgo. De tal manera que ahora la estrategia, desde el punto de vista farmacológico y no farmacológico, tiene que estar orientada de manera equilibrada y sin sobreponer cualquiera de los puntos a la protección cardiovascular y cardiorrenal, al control metabólico estricto, al control del peso y, por supuesto, al control del riesgo cardiovascular en estos pacientes. Y vale mucho la pena, en base a estas consideraciones, ver el comportamiento de los diferentes grupos farmacológicos. Este metaanálisis también me gusta mucho, es más de 120,000 pacientes
que tienen diabetes mellitus tipo 2 son seguidos, establecen la conjunción de estudios y lo que hacen es muy interesante un análisis de las diferentes moléculas que representan los diferentes grupos farmacológicos en manejo de diabetes y establecen el impacto que tienen en hemoglobina glucosilada, peso y el riesgo de hipoglucemia, que sabemos que son elementos importantes. Vean, por ejemplo, cómo está metformina. Sabemos el impacto en hemoglobina glucosilada, en el peso, discreta pérdida de peso, y sabemos que tiene un riesgo bajo de hipoglucemia. Vean, por ejemplo, en el caso de los inhibidores de DPP4, tienen un moderado efecto disminuyendo hemoglobina glucosilada. Aquí están las diferentes clases terapéuticas. Sabemos que estos tienen un impacto neutro en el peso y tienen un bajo riesgo de hipoglucemia. Después podemos ver un grupo muy novedoso que revolucionó completamente el paciente que tiene enfermedad cardiovascular, que sabemos que son los agonistas del receptor de GLP-1. Vean que son moléculas que tienen un impacto muy importante en la disminución de hemoglobina glucosilada, por supuesto un impacto positivo en el descenso ponderal y tienen un impacto bajo en el riesgo de hipoglucemia. Vemos aquí los inhibidores de SGLT2, que sabemos y conocemos cada uno de sus virtudes, pero algo que yo siempre destaco es que siguen y que toman muy en cuenta el papel de las sulfonilureas porque sabemos que es una de las clases terapéuticas que se siguen prescribiendo, pero dentro de estas sulfonilureas hay diferencias. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, dentro de las sulfonilureas, las que más tienen efecto significativo en disminuir hemoglobina glucosilada es gliclazida. La que menor efecto tiene en el peso es mismamente, en el caso, gliclazida, y en el riesgo de hipoglucemia es la sulfonilurea que menor riesgo tiene de hacer eventos de hipoglucemia, y de tal manera que es un muy buen análisis de las características de eficacia y seguridad de los fármacos. Enfocándonos un poco en las sulfonilureas, creo que es un grupo farmacológico que tiene algunos puntos que a veces vale la pena destacar. Vean en el caso de riesgo de hipoglucemia, como dentro de los diferentes, por ejemplo, dentro de las sulfonilureas que tiene menor riesgo de hipoglucemia, si lo comparamos, por ejemplo, con sulfonilureas como gliburida o glibenclamida en este caso. E incluso hay estudios que se utilizan en poblaciones que hacen ayuno prolongado. Ustedes, por supuesto, conocerán todo lo que acontece al Ramadán, que son periodos donde los pacientes tienen que hacer por motivos religiosos ayuno prolongado. Y es muy interesante ver el comportamiento de riesgo de hipoglucemias en diferentes estudios. Aquellos pacientes que utilizaron diferentes sulfonilureas que están en ayuno por Ramadán, vean, por ejemplo, cómo aquellos pacientes tratados con gliclazida tienen un menor riesgo de hipoglucemia comparados con sulfonilureas como glibenclamida. E incluso, si ustedes pueden recordar, por ejemplo, estudios de manejo intensivo de diabetes como el BAT o como el ACOR o como UKPDS, que utilizaron diferentes sulfonilureas, y el estudio ADVANCE que utiliza gliclazida. Aún dentro de estos estudios donde se utilizan sulfonilureas, hay una diferencia significativa en la tasa de ganancia ponderal, de tal manera que es un punto a destacar en este grupo farmacológico porque sabemos pudiera tener y tiene un efecto importante y tiene una presencia importante dentro del manejo en el momento actual dentro de los pacientes que tienen diabetes mellitus. ¿Qué hay, por ejemplo, en estudios de seguridad o en el riesgo de tener eventos adversos como mortalidad de manera global entre las diferentes sulfonilureas? También hay diferencia. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, en desenlaces cardiovasculares hay un comportamiento en un sentido positivo, es decir, a favor de seguridad de esta sulfonilurea para el caso de gliclazida, y en el caso de mortalidad por causas cardiovasculares dentro del rubro de las diferentes sulfonilureas también
hay una diferencia significativa entre los diferentes componentes de esta clase terapéutica. ¿Qué pasa bajo este tenor analizando los inhibidores de SGLT2? Como ustedes saben, los estudios de seguridad cardiovascular con inhibidores de SGLT2, que ustedes los pueden ver, sientan la base de estudios posteriores que demuestran su impacto significativo en población con falla cardíaca, en población con alto riesgo cardiovascular y en población con enfermedad renal crónica asociada a diabetes, y también sabemos a no diabetes. Pero si nosotros tratamos de ver el resumen global, podemos ver que estos pacientes, en general, tratados con inhibidores de SGLT2 en desenlaces MACE, que sabemos que es evento vascular, síndromes coronarios agudos, hospitalización por falla cardíaca con necesidad de revascularización, tiene un efecto en disminución de estos desenlaces comparados con aquellos grupos de pacientes que no son tratados con inhibidores de SGLT2. Lo mismo pasó con las agonistas del receptor de GLP-1 y su riesgo de tener este triple MACE. Vean, por ejemplo, cómo tienen un impacto significativo. Puse en esta diapositiva los más representativos, pero sabemos que hay toda una variedad de proyectos y de protocolos y de estudios clínicos, y cómo tienen también un impacto significativo en estos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular en estado basal, y cómo disminuyen también nuevos desenlaces cardiovasculares y nueva mortalidad. No así en aquellos pacientes que no tienen, y que yo creo que es cuestión de tiempo, que tienen corta evolución, que no, de manera inmediata no se ve el desenlace, pero todos sabemos que este grupo farmacológico también tiene un impacto en los desenlaces cardiovasculares de manera significativa. ¿Y qué pasa para estudios, por ejemplo, que utilizaron medidas de control intensivo de la glucosa y búsqueda de desenlaces cardiovasculares? Ustedes saben, y como lo vimos hace rato, el UKPDS nos dio una medida de asociación de manera inicial no significativa. Sabemos que el estudio ACOR fue suspendido por incremento de desenlaces cardiovasculares, pero si ustedes pueden ver si el desenlace cardiovascular fue asociado al control metabólico, no hubo significancia, y tanto en el ADVANCE tampoco hubo un impacto negativo en incremento de mortalidad por disminuir la glucosa o llevar al paciente a hemoglobinas glucosiladas en un entorno estricto. De tal manera que sabemos que en el contexto también de enfermedad renal, sabemos que los inhibidores de SGLT2 han tenido un papel muy importante y tienen una influencia positiva en la disminución de desenlaces para enfermedad renal, incluyendo progresión del deterioro filtrado y progresión de albuminuria. Sabemos también que los agonistas del receptor de GLP-1, aquí podemos ver algunos, también tienen, tanto en desenlaces renal compuestos como en la progresión de albuminuria, un desenlace significativo a favor, y en la disminución de dichos desenlaces hasta en un 17%. Y en el caso del estudio ADVANCE, que es un estudio que utilizó población con diabetes mellitus y también con hipertensión arterial, y como estrategia de manejo utilizó gliclazida, si ustedes pueden ver en desenlaces de disminución de eventos microvasculares, también resultó de manera significativa comparado con el grupo de tratamiento estándar e incluso aquellos pacientes con inicio de microalbuminuria. De tal manera que podemos tener en este momento dos aristas: moléculas que dan un impacto significativo por su control metabólico y por su efecto extrametabólico, como en el contexto de inhibidores de SGLT2 y agonistas de GLP-1, y moléculas que tienen un impacto estrictamente metabólico, que también tienen un impacto significativo, como lo hemos visto en los desenlaces cardiovasculares. De tal manera que hemos visto ahora que las guías han integrado un tratamiento multidisciplinario y no solamente farmacológico, tomar características clínicas del paciente, por supuesto, considerar e individualizar nuestras metas de tratamiento y qué manejo voy a establecer, tomar en cuenta al paciente e implementar un
una estrategia de manejo basado en las características del paciente, y creo que esto es muy importante porque de nada sirve que tengamos un paciente con necesidad de un tratamiento farmacológico eficaz que logre garantizar control metabólico, disminución de riesgo cardiovascular, cardiorrenal, y el paciente económicamente no tenga acceso. Eso también es muy importante porque el apoyo social, el apoyo económico y sobre todo que nuevas moléculas tienen alto costo, muchas veces son inaccesibles, y creo que es una de las causas por las cuales estrategias terapéuticas como biguanidas, que son importantes, o incluso sulfonilureas, en este último caso siguen siendo vigentes. Y algo que me llama mucho la atención de la ADA es ahora lograr transmitir al grupo médico como mínimas modificaciones, como romper periodos de reposo prolongado, establecer caminata, establecer una adecuada calidad del sueño, puede tener impacto significativo en glucosa, en hemoglobina glucosilada, en presión arterial, por supuesto en lípidos, en el estado anímico y por supuesto en la calidad de vida. Y creo que vale mucho la pena establecer esto. Y llegamos finalmente a la parte final de esta charla, donde creo que podemos englobar muy bien lo que hemos visto en este algoritmo que está recientemente readaptado o remasterizado, donde sabemos que el estilo de vida y la educación, que es un objetivo de este año para celebrar el Día Mundial de la Diabetes y tomar conciencia e incentivar y empoderar al paciente, es una parte importante. Sabemos que ahora tenemos que establecer prioridades en el paciente. Sin duda alguna, si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular ateromatosa, las moléculas en combinación a metformina que le dan un beneficio son agonistas del GLP-1 e inhibidores del SGLT2. Y de manera complementaria puedo yo utilizar moléculas que tengan un efecto neutro en el peso, o que tengan seguridad cardiovascular, o que tengan un efecto notable y seguro en el control de la glucosa. Sabemos que si el paciente tiene falla cardíaca, los inhibidores de SGLT2 son una estrategia extraordinaria para ello. Perfectamente tenemos demostrado el papel, y también en el contexto de enfermedad renal crónica, el papel que tienen los inhibidores de SGLT2 o incluso los agonistas del receptor de GLP-1, como lo podemos ver aquí. Pero hay algo muy interesante de este cuadro, de este algoritmo, que establece la necesidad de llevar a un control metabólico intensivo, en el caso de acuerdo al paciente. Sabemos que todo se individualiza, y establece una jerarquización de la potencia o de la eficacia en la disminución de los patrones de hemoglobina glucosilada y de glucosa, clasificando a los fármacos de muy alta eficacia, como ustedes pueden ver, los agonistas del GLP-1 o combinación de insulina agonista de GLP-1, en alta, como los agonistas del GLP-1, no mencionados arriba, la propia metformina, las sulfonilureas. Y creo que vale la pena tomar en cuenta que si vamos a tomar la decisión de dar una sulfonilurea, podemos establecer este perfil que habíamos comentado de cómo hay sulfonilureas que tienen un bajo riesgo de hipoglucemia, un efecto no tan positivo en el peso, y que tienen evidencia de ser seguros desde el punto de vista cardiovascular, como en el caso de gliclazida, o en el caso de inhibidores de DPP-4 que tienen un efecto intermedio. Esto es muy importante, y por supuesto seguimos insistiendo en el control del peso. Finalmente, creo que algo que destaca las recomendaciones actuales es esto que no debemos de tomar en cuenta, que no debemos de dejar de tomar en cuenta. Todo importa en el momento de aterrizar. Si yo solamente me enfoco a reducción de hemoglobina glucosilada, o me enfoco a protección cardiovascular, pero no tomo en cuenta los otros factores, el trabajo que yo haga con la molécula que elija probablemente no va a ser del 100%. De tal manera que debo de tomar el efecto en hemoglobina glucosilada, por supuesto en el peso, riesgo de hipoglucemia, beneficio cardiorrenal, los eventos adversos e invariablemente el costo, porque el costo puede ser una determinante, y también la vía de administración. Para terminar, me gustaría establecer puntos claves.
Adoptar un enfoque estrictamente centrado en cardioprevención, en disminución de riesgo cardiorrenal sin tomar en cuenta otros factores, me deja descobijado de poder controlar de manera integral del paciente. Debemos de enfocar, si yo me enfoco exclusivamente a la glucosa y no tomo en cuenta otros factores, también voy a tener pérdida de eficacia. De tal manera que el enfoque en el manejo de diabetes debe ser individualizado y equilibrado, tratando de optimizar lo más que se puede el beneficio y disminuir los perjuicios de acuerdo a la estrategia. Debemos de tomar en cuenta que sigue siendo porque esto se ve en disminuciones que tiene desde la esfera vascular, por supuesto, al grado de deterioro de la función renal, qué riesgo tiene de hipoglucemia, el efecto en el peso corporal y, por supuesto, tomar en cuenta la edad del paciente, sobre todo tomando en cuenta los adultos mayores. Considerar la estrategia terapéutica en el contexto de las preferencias, de los objetivos que tengamos y de las barreras que pueda tener el paciente que influyan negativamente en el apego al tratamiento. Y esto incluye el costo, por supuesto, el acceso a los medicamentos y, por supuesto, tratar de establecer y de optimizar el apego al tratamiento. Me despido con una reseña histórica. Como ustedes saben, de manera inicial, en la charla les presenté a Sir Frederick Banting. El doctor Banting fue premio Nobel por el descubrimiento de la insulina. Él nació el 14 de noviembre de 1895 y muere el 21 de febrero de 1941. De origen canadiense, cursó medicina en la Universidad de Toronto y si ustedes ven, el periodo en el cual se formó como médico solamente fueron 4 años, cuando en condiciones ordinarias en aquel tiempo la carrera de medicina duraba 5 años. ¿Por qué se vio acortada la carrera de medicina? Si ustedes ven, el periodo de tiempo corresponde o está dentro del periodo de la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Y en aquel tiempo Canadá se consideraba todavía una colonia inglesa, de tal manera que el doctor Grant Banting fue enviado a Inglaterra, inicialmente como parte del servicio médico en Londres durante la Primera Guerra Mundial y después estuvo en los campos de batalla, y aquí les muestro la estrategia básica de la Primera Guerra Mundial, que era la guerra de trincheras. Si alguno de ustedes quisiera tener un contacto real con la narrativa de lo que se vivía en las trincheras, hay una novela muy famosa que es Los relatos de un diario de un soldado, que es Sin novedad en el frente, que es, creo que la mejor manera de conocer lo que se vivía. Bueno, pues él participó como capitán en el campo de batalla en la provincia de Cambrai, en Francia, donde fue herido terriblemente en un brazo, donde él no autorizó una cirugía y finalmente regresó en 1919 a la ciudad de London, en la provincia de Ontario, donde pone su primer consultorio. Les enseño el consultorio como está actualmente. Hay una anécdota muy interesante de que establece ahí en la esquina de London, en la provincia de London, en Ontario. Su consultorio, pasan 28 días sin paciente y el primer paciente que atiende es para dar una receta para consumir licor. Se gana en esa primera receta $5 en aquel tiempo. Y bueno, dada esta pobre respuesta que tiene en su primer incursión en la práctica médica privada, decide trabajar como profesor o como preparador en la clase de fisiología en la Universidad Western, en la provincia de Ontario, y trata o da clases en el área de fisiología. Y en una de las clases que él prepara, que va en relación a fisiología de páncreas, antes de dormir le echo un vistazo a un artículo que aquí les dejo la bibliografía, en 1920 a cargo del doctor Moses Barron,
donde establece un hallazgo muy interesante, el comportamiento de los islotes pancreáticos que ya estaban previamente documentados por Langerhans, y esta tendencia de que estos pacientes que hacían litos en los conductos biliares tenían una atrofia muy antes del páncreas y tenía hipertrofia de los islotes de Langerhans comunales. Esto le generó la intención al doctor Banting de poder establecer una serie de investigaciones para poder tratar de aislar un principio activo de estos islotes, tratando de ver si esto podía tener un impacto significativo en el control de la glucosuria y de la hiperglucemia en este momento de los pacientes que tenían diabetes. Vale la pena destacar que en aquel tiempo se creía que mucho de la regulación era por sistema nervioso central. Entonces ella establece la idea de ligar conductos pancreáticos de un perro, mantener al perro vivo hasta que los conductos degeneren, dejando los islotes pancreáticos, y después tratar de aislar esta secreción interna para aliviar la glucosuria. Y es que en la provincia de Ontario acude al laboratorio de MacLeod, que hay todo una serie de controversias porque sabemos que le dieron el Nobel tanto al doctor Banting como a MacLeod. Esta es la fotografía de su laboratorio. Él era un estudioso del metabolismo de la glucosa y había hecho estudios como los que proponía Banting, pero como Banting era de formación predominantemente quirúrgica, él quería ligar con una subconceda a los conductos pancreáticos y evidentemente asegurar que ello. Finalmente, el doctor MacLeod le da un anexo que describe las memorias Banting en muy malas condiciones, lo logra condicionar y le pone dos ayudantes. Uno de ellos se va de vacaciones, se dividen en meses, se dividen porque no querían. Uno de los ayudantes es el doctor, aquí está con Banting, esto es el laboratorio, y empiezan a utilizar perros. A un grupo de perros les hace pancreatectomía para inducirles diabetes, y a otro grupo de perros justamente les hace ligadura con seda de los conductos pancreáticos principales, tratando de reproducir lo que el doctor Barron establecía de esta tendencia a la hipertrofia. Les donó la universidad solamente a 9 perros, los 9 perros fallecen. El doctor Banting vende su vehículo de marca Ford para tratar de comprar perros callejeros y continuar el abordaje. Finalmente, en los últimos perros, y aquí les presento a Marjorie, un perro que está inducido o que se les induce diabetes y que está en estado de coma, y que de aquellos páncreas extraídos por pancreatitis descentrado, machacando ese páncreas de la ligadura que tiene hipertrofia de los islotes de Langerhans, la logran mezclar con una solución Ringer, la calientan y la aplican a este perro que está en estado de coma por tener glucosa arriba de 500. Y a la brevedad, con el paso de las horas, logran detectar que este perrito empieza a tener pues mejor respuesta y empieza a tomar y empieza a responder a los estímulos. A este principio ellos le dan un nombre de islotina y sabemos que es el fenómeno finalmente que da pie al descubrimiento de la insulina. Les presento nuevamente al doctor Banting, a Marjorie y por supuesto a su ayudante. Trabajo que revolucionó completamente la medicina actual y que han impactado de manera significativa. Agradezco mucho su atención, muchas gracias al Colegio de Medicina Interna y a Servier por su amable invitación y quedo pendiente de sus respuestas y preguntas. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches. Gracias por estar presentes en esta sesión académica del Colegio de Medicina Interna, que para hacer Bien, muy buenas noches. Gracias por estar presentes en esta sesión académica del Colegio de Medicina Interna, que para hacer
Buenas noches. Un lunes complicado, generalmente por las actividades, pues tenemos prácticamente 500 asistentes. Y pues bueno, saludo a Por las actividades. Juan Carlos. Hola Juan Carlos, gracias por estar presente. Y a Miguel, muy buenas noches Miguel. Y pues bueno, te dejo el micrófono Miguel, adelante. Adelante Miguel. Está apagado. Pues un día especial, el Día Mundial de la Diabetes, y estaba hablando contigo sobre diabetes, donde esto... El Día Mundial de la Diabetes y estaba hablando contigo. Adelante, Miguel. Diabetes, donde esto... Adelante, Miguel. Buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial y atenta bienvenida. Buenas noches, tengan todos ustedes. Perdón, doctor Miguel. Más cordial y atenta bienvenida. Buenas noches, tengan todos ustedes. Tiene abierto el navegador, está viendo la plática. Por eso el audio. Escucho eco, perdón. Estoy escuchando eco. Perdón. Estoy escuchando eco. Perdón. Y puedes cerrar el navegador, el Google Chrome o Internet Explorer donde esté viendo la sesión, con eso se arregla, doctor. Y puedes cerrar el navegador, el Google Chrome o Internet Explorer donde esté viendo la sesión, con eso se arregla, doctor. Y puedes cerrar el navegador, el Google Chrome. Bueno, Juan Carlos, creo que ha tenido problemas Miguel, pero adelante, todo un rato esta parte final donde nos habla sobre la historia del premio Nobel de... Miguel, pero adelante, todo un rato esta Miguel, parte está abierto. sobre la historia del premio Nobel de Miguel, pero adelante. Sí, Rubén, muchas gracias nuevamente al colegio por la invitación. Creo que felicito al colegio la iniciativa de tratar de establecer nuevamente una sesión tratando de recalcar una efeméride muy importante, y creo que todos los internistas y prácticamente todos los que nos dedicamos a la medicina debemos de tener un compromiso con el entendimiento, el manejo y la educación en diabetes, que es ahora la propuesta para este año. Y destacar las últimas tendencias de cómo ahora hemos equilibrado los diferentes elementos en el manejo de diabetes sin importar uno sobre el otro, sino tener justa la proporción y peso importante para el manejo integral del paciente. Y creo que ahora se pregona mucho más el tratar de manera integral al paciente, tanto en el objetivo de la glucosa, que fue un tópico que manejamos, tanto en el riesgo cardiorrenal del paciente como el control de los factores de riesgo cardiovascular y por supuesto el peso, que es un factor determinante en el control metabólico. Muchas gracias por la invitación, y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Miguel, ya, pues... Ya estoy conectado. Sí. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Estamos de lujo hoy con la compañía de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza. El tema muy importante, recuperando el enfoque glucocéntrico de la diabetes, y una excelente reseña científica brillante por parte de usted, doctor Juan Carlos. Muchas gracias por las perlas que nos ha dado en su estilo y su forma tan sencilla, pero tan trascendente. Gracias. No hemos recibido muchas preguntas. Yo le quiero preguntar algo. La variabilidad en la diabetes mellitus, usted nos habló de Luca PDS, nos habló de, bueno, una historia de los 34 años de este estudio y esta publicación reciente que de manera brillante usted nos acaba de explicar. La variabilidad sigue en un contexto, una persona, la variabilidad en las concentraciones de la glucosa y obviamente la variabilidad en la hemoglobina glicada.
sabemos que esto está impactando cada vez más a las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Y pues en este enfoque glucocéntrico, ¿qué nos puede decir tomando en cuenta esta variabilidad como enfoque principal del paciente con diabetes? Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Fíjese que en el contexto de este estudio que se presentó ahora en el Congreso Europeo, que la verdad es que generaba mucha inquietud de lo que iban a presentar 44 años después de haber iniciado, pues ustedes vieron cómo conocimos al corte del primer objetivo del estudio, cómo tenía el control glucémico de manera inicial un impacto significativo, sobre todo complicaciones microvasculares. Y lo que llama mucho la atención es cómo después en los siguientes cortes, terminando el de 44 años, sigue teniendo este legado de haber controlado óptimamente estos pacientes, pero también tenemos un impacto en la esfera macrovascular, sobre todo cardiopatía isquémica y mortalidad por causas cardiovasculares. Y ellos hacen un análisis muy interesante. Estos pacientes de manera inicial fueron metidos a control estricto con las estrategias que en ese tiempo eran las que se contaban, y cómo el controlar junto con los otros factores al paciente y llevarlos a glucosas metas, a lo largo del plazo se ve el impacto y lo seguimos viendo. Sin duda alguna, el tener un buen control glucémico de manera inicial impactará significativamente todos los mecanismos fisiopatológicos. Y hablando justamente ya enfocándonos al control glucémico, creo que hay pacientes que se siguen beneficiando del seguimiento de hemoglobina glucosilada, por supuesto, de la variabilidad glucémica, que son estos pacientes que necesitan ser pues sometidos a un ajuste más intensivo de manejo más dinámico, y por supuesto el tiempo en rango en que se mantienen dentro de esos límites de la normalidad. De tal manera que cualquiera de esos factores se deben de ser aterrizados en el contexto del paciente, pero creo que seguimos viendo que una de las aristas más importantes es no perder el control metabólico, y creo que la evidencia lo da. El paciente que está controlado de manera inicial, de manera eficaz, con las estrategias que ahora tenemos, porque tenemos muchísimas estrategias que además del control glucémico ofrecen otros beneficios, dan pie a que a largo plazo pueda tener un mejor impacto, y lo estamos viendo en este tipo de estudios. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Aprovecho para compartirle que tenemos alrededor de 450 asistentes hoy lunes. Esta sesión generalmente pues la realizamos los miércoles, y tenemos la presencia a través de conectados de los Estados Unidos, de Perú, Colombia, Guatemala, Argentina y Nicaragua, a los que les enviamos un atento y cordial saludo a estos compañeros que nos están acompañando en esta sesión. Doctor Rubén. Pues bien, siguen las felicitaciones a tu sesión, Juan Carlos, en el chat. Entre ellos, pues bueno, hablan de que, pues bueno, hablaste de la importancia del tratamiento farmacológico sin restarle o menoscabar o minimizar los grupos que tenemos actualmente de medicamentos para la diabetes. Y la doctora Anabel García nos pregunta que qué opinas sobre el monitoreo continuo de la glucosa durante 14 días para valorar la variabilidad glucémica en los pacientes. Fíjate que esa es una pregunta interesante, que ahora que estamos con tu iniciativa trabajando en una propuesta para generalizar y sistematizar las recomendaciones en el manejo de diabetes, surge esa pregunta, y creo que el paciente al cual tiene la habilidad o tiene tendencia a hipoglucemia, o el paciente que no ha tenido buen control de la glucosa, o el paciente que hacemos un ajuste reciente o dinámico del tratamiento, o aquel paciente que estamos sometiéndole a un tratamiento más intensivo, por ejemplo, un esquema de insulina basal o basal bolo, creo que se beneficia de implementar un monitoreo continuo de la glucosa. Y ahora creo que tenemos más accesorios para establecer en un menor precio y de manera más fácil el monitoreo de la glucosa.
Y creo que además de ver el comportamiento promedio de la glucosa, nos da el tiempo en rango, nos da el promedio de la variabilidad y eso nos da la posibilidad de tomar decisiones desde el punto de vista terapéutico y, ojo, farmacológico y no farmacológico, porque sabemos que hay pacientes que con la actividad física y con la aplicación de un fármaco pueden tener un descenso o al revés, con el sedentarismo y la alimentación y la aplicación de un fármaco pueden no tener el impacto que tenemos o que esperaríamos. Entonces, creo que el monitoreo no es continuo, no es para todos los pacientes, evidentemente, porque condenaríamos a utilizar mucho recurso en población que probablemente no lo tenga, pero creo que sí se pudiera utilizar en estas poblaciones comentadas a favor de hacer un ajuste dinámico del manejo y, por supuesto, fusionar la parte farmacológica como no farmacológica en el manejo del paciente. Sí. Bien, Miguel. Muchas gracias, doctor Rubén. La doctora Clotilde Guadalupe Ramírez de Guadalajara, Jalisco, dice, como siempre, las ponencias del doctor de Anda de excelente nivel y resumen de los principales estudios sobre el enfoque en el paciente renal, hierro cardiovascular, riesgo de hipoglucemia y riesgo cerebrovascular y la importancia de un manejo dinámico de la glucosa postprandial, hemoglobina 1C. Le enviamos un afectuoso saludo a la doctora Clotilde. Doctor Juan Carlos, pues hay muchas preguntas y obviamente su presentación aclara muchas más. Esta publicación de Luca PDS ¿va a modificar algún plan de tratamiento, algún algoritmo de manejo de los pacientes con diabetes? Creo que eso es una muy buena pregunta. Creo que lo que estamos viendo con estos intentos de extrapolar la población sobreviviente en UCA-PDS es confirmar las teorías que siempre hemos tenido. Y creo que la línea en relación al control metabólico y al control de la glucosa sigue siendo una línea sólida, pero antes era la única vía que teníamos para llegar a objetivo. Y ahora la vía está acompañada de otras vías también muy importantes, que es controlar los factores que ya tenemos bien definidos que impactan, por supuesto, controlar el peso y darle el beneficio de protección cardiorrenal en el caso de los pacientes que así lo ameriten. Pero el punto más importante es que aunque en algún momento se catalogó como el enfoque glucocéntrico debe de perderse, creo que es uno de los elementos que también complementan el tratamiento integral del paciente. Y lo vemos, el paciente que es bien controlado, como después de 44 años se sigue viendo el impacto significativo, tanto en complicaciones micro y macrovasculares, ahora macro. De ahí incluso los conceptos ya desde hace algunas décadas de memoria metabólica, pero cuán importante es no perder de vista que si tenemos un paciente que tiene diabetes y recientemente lo acabamos de diagnosticar, una de las prioridades, además de controlar y determinar el riesgo cardiovascular, de controlar las variables que impactan, uno de los factores que debemos de controlar de manera óptima, eficaz y temprana es la glucosa y todas las expresiones de control metabólico. Bien. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Doctor Rubén. Sí, mi querido Juan Carlos, fíjate que también en las redes sociales donde estamos ahorita en vivo, la doctora María de Lourdes Álvarez Alvarado pregunta lo siguiente: sabemos que el diabético tipo 1 es tratado siempre con insulina, pero en su avance de complicaciones cardiovasculares, si hay algún estudio en relación al uso de epaglifosina por su mecanismo de acción a nivel tubular en estos pacientes, hablando de nefroprotección y cardioprotección. En particular en la población con diabetes mellitus tipo 1, el uso concomitante de inhibidores de SGLT2 no hay todavía evidencia. Hay algunos intentos en estos pacientes de utilizar inhibidores de SGLT2 no como tratamiento para diabetes o tratamiento complementario a diabetes, sino por su efecto que hemos visto en enfermedad renal crónica y en nefropatía, que bien pudiera ser de utilidad. Sin embargo, y tomando en cuenta que nos debemos basar bajo evidencia, aún no hay nada publicado.
y no tenemos una recomendación sobre uso de inhibidores de SGLT2 en población con diabetes 1. Sabemos que los estudios de seguridad cardiovascular, sobre todo el impacto que tuvieron los inhibidores de SGLT2, dio pie para que hiciéramos estudios, ensayos clínicos controlados en población que tiene enfermedad renal con diferentes causas y hemos visto que tienen un impacto significativo. Se antojaría, de acuerdo a la propuesta, que si tengo bien controlado un paciente con sus esquemas de insulinización y tiene cierto grado de nefropatía, pudiera utilizar moduladores tanto del sistema RAS como modulando el cotransportador de sodio glucosa para prevenir o para retrasar nefropatía diabética. Conclusión, creo que nos esperan muchos años de estudios de este tipo y creo que en los siguientes años veremos cómo pudieran tener o no utilidad en esta población y por supuesto sabemos que estos pacientes cuando son sometidos a inhibidores de SGLT2 y están mal controlados pueden hacer estados cetoacidóticos no hiperglucémicos. Entonces creo que pues nos falta todavía mucha evidencia y pues tendríamos que estar pendiente de lo que surja, pero en el momento no hay una indicación real en este grupo de pacientes. Muchas gracias, Juan Carlos. Miguel. Muchas gracias, Rubén. La recuperación del enfoque glucocentrista, que bueno, ya me gusta la idea, pero ¿qué va a pasar con el enfoque adipocentrista? El obeso, el paciente con sobrepeso, enfocar mucho, ¿se va a fortalecer este enfoque adipocentrista o qué va a pasar? Se tiene que fortalecer. Y creo que eso en el Congreso de la Sociedad Americana de Diabetes, ahora en Nueva Orleans, se insistió mucho. O sea, yo no puedo tener una fijación estrictamente en el control de la glucosa o en el beneficio cardiorrenal de una molécula si no rompo y si no trato de modificar uno de los mecanismos patogénicos más importantes de resistencia a insulina, que es obesidad. O sea, evidentemente, si ustedes recuerdan esa diapositiva de que los cuadritos son del mismo tamaño, creo que ahora el manejo de la diabetes es, pues no va a haber un mayor que lleve a los pequeños de la mano, creo que son adultos todos de la mano, es decir, es un tratamiento integral donde debe estar enfocado la parte glucocéntrica de la mano del control del riesgo cardiovascular, de la mano del control de la obesidad y por supuesto de la mano de la protección cardiorrenal. El querer supeditar uno más que otros, como lo hemos comentado, probablemente no alcance la probabilidad de darle un control óptimo al paciente y creo que tenemos un enfoque glucocéntrico, ya vimos un enfoque cardiocéntrico o enfocado en protección renal, pero no olvidar que la obesidad es el gran problema que tenemos como población y es la génesis de muchas de las enfermedades, incluyendo diabetes e hipertensión y dislipidemia. Si olvidamos el control del peso y todas las estrategias predominantemente no farmacológicas y después farmacológicas para controlar el peso, perderíamos un aliado importante en el control del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Muchas gracias, doctor. Doctor Rubén. Pues siguen los comentarios. Juan Carlos Doctor Rosalía comenta que, bueno, aparte de felicitarte, es un punto importante respecto a las sulfonilureas y la falla secundaria de las mismas. Este aspecto siempre debe tenerse en cuenta en todo paciente tratado, ya que se presenta hasta un 10% anual. Y queremos considerarlo porque finalmente sigue siendo un tratamiento punta de lanza o sigue siendo un grupo de medicamentos usado con mucha frecuencia en nuestro país, ¿no? Y creo que, pues, bueno, vamos más allá de las sulfonilureas. Había una revolución en los últimos 5 años de tratamiento enfocado a diabetes, más allá del objetivo primario que era el óptimo de la glucosa. Vemos que hay más alrededor. Y creo que en esta parte tu plática ha sido una excelente sesión de actualización. Agradecerte de antemano que estés con nosotros y para concluir nuestra sesión académica del día de hoy, pues que nos pudieras dar tus conclusiones a manera de referencia de la plática para que nos las llevemos a casa. Muchas gracias primero al Colegio de Medicina Interna, a ti Rubén, es un placer estar contigo, tú como presidente, al doctor Miguel Ángel Buenrostro,
Para mí ha sido un placer estar en esta interesante e importante sesión y recalcando ahora que la educación es una parte fundamental y la educación es un elemento y es una estrategia muy poderosa para el control de las enfermedades crónicas no transmisibles y es bidireccional. La educación no va del médico al paciente, también va entre médicos, también va del paciente al médico. Y creo que retomando el comentario de la doctora Rosalía, cuando a veces tenemos contacto con la realidad, valoramos un paciente, tal vez por medio privado, establecemos una receta y al mes siguiente nos encontramos con que el paciente no pudo costear un fármaco. A veces detalles de esas características son también importantes y bien vale la pena conocer todo el perfil farmacológico de todos los grupos terapéuticos para, en el contexto del paciente, en el contexto de sus barreras, de su nivel educativo y de sus preferencias, podamos optimizar e individualizar un tratamiento. Y creo que estamos beneficiados en el momento actual con muchas clases terapéuticas, con muchos efectos, con muchos beneficios, y la permanencia de algunas otras, como las propias biguanidas y las sulfonilureas, que creo que el mensaje clave en esta noche es también analizar que hay diferencias entre ellas, y creo que la decisión es individualizada en relación al paciente basado en estas características. Si eso lo hacemos, creo que vamos a tener un impacto extra en el momento de tratar un paciente. Muchas gracias al colegio y pues es un honor siempre estar en este tipo de sesiones que son muy enriquecedoras. Muchas gracias, Miguel. Sí, nada más, no me resta más que agradecer a todos los médicos conectados que enriquecen esta sesión académica con su presencia, la presencia de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, y excelente presentación del doctor Juan Carlos Anda Garay. Le agradecemos al equipo SEMIN que siempre está con la conectividad asertiva y a todos ustedes por su continua asistencia a las sesiones académicas. A pesar de ser hoy lunes, es un día no común y les agradecemos enormemente la conexión a esta plática. Muchas gracias. Sí, además invitarlos a nuestro Congreso Nacional, que estamos ya prácticamente a una semana de iniciar. En ella presentaremos precisamente las guías de práctica clínica sobre manejo de diabetes, un trabajo donde médicos expertos en diabetes, en conjunto con sociedades médicas, hemos logrado tener un consenso que seguramente será un parteaguas y que seguramente será de interés cuando lo presentemos a nuestro Congreso Nacional en Mérida, Yucatán, además de toda una secuencia de libros que tenemos por presentar, nuestras clínicas mexicanas de medicina interna, temas selectos, un libro de COVID, primer libro de administración y dirección de hospitales, que también yo creo que va a ser de utilidad. Es una gran producción científica que hemos hecho en conjunto con muchos internistas, con muchos amigos, y como siempre he dicho, los éxitos son los compartidos, y estas sesiones, si han sido un éxito, es uno por todos los ponentes que han participado de manera voluntaria, enriqueciendo las sesiones académicas como contigo, Juan Carlos. Y pues bueno, nos veremos en Mérida, primero Dios, y pues bueno, ahí celebraremos la ciencia, el arte y la vida de la medicina interna. Yo espero que con una copa de Xaventún, Juan Carlos, y un buen taco de cochinita pibil. Así que por ahí. Sin duda. Muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes. Excelente noche. Gracias a todos. Buenas noches.